Buenas tardes, compañeras y compañeros de Izquierda Unida, compañeras y compañeros de Aragón y de la izquierda. Quiero, en primer lugar, dirigirme a los representantes de los trabajadores, representados hoy aquí por los trabajadores de Opel, por los trabajadores de Siemens, que están siendo sometidos a un ajuste, a una reconversión que debería ser una preocupación de los gobiernos y una preocupación de la izquierda. No se entiende muy bien que mientras ocurre esto en el sector económico e industrial, es decir, en la economía real y en los trabajadores, haya quien piense en grandes escalas, en el gran Gatsby, para de nuevo volver a la economía de casino frente a la economía de los trabajadores. Si tenemos que optar, nosotros optamos por la economía productiva, por la economía de los trabajadores, por la solidaridad y por el desarrollo sostenible. De las grandes cifras, y además habla del Producto Interior Bruto como si fuera un tótem al que hay que adorar, Izquierda Unida propone un debate en relación a la mejora de la calidad del empleo entre los jóvenes y entre las mujeres mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores que acabe con figuras laborales que son figuras de fraude, También, en el debate económico, Izquierda Unida quiere introducir cómo es posible que mientras en nuestro país se mantienen salarios mileuristas o menos, mientras en nuestro país la situación de pobreza apenas se ha modificado en los últimos años, sin embargo, ha habido un incremento de los beneficios de las empresas desde el 20% anual de las que cotizan en el IBEX hasta el 50% año a año de la banca española. Nosotros queremos que haya un cambio de esa política económica, que es una política económica injusta y una política económica que polariza las rentas de nuestro país. Izquierda Unida representa, y lo he dicho antes, el voto libre, el voto que los ciudadanos realizan porque quieren, porque lo desean. Un voto libre frente al miedo, que es la política fundamental del Partido Popular en esta campaña electoral. Pero también un voto libre frente a la inercia, frente a la resignación de aquellos que se quedan con el mal menor o con lo menos malo. En Izquierda Unida os decimos y decimos a la gente de izquierdas que si quiere votar diversidad política y si quiere votar decisión y cambio de izquierdas, puede votar al original y no necesita votar a ningún suplente. Puede votar claramente a Izquierda Unida. La derecha española, la derecha del Partido Popular, se presenta en campaña electoral con el disfraz de la moderación. Después de haber incendiado, y de haber incendiado de verdad, no de forma virtual, la legislatura de principio a fin, ahora resulta que el Partido Popular es el voto de la cabeza y del corazón. Parafraseando a Machado, cuando la derecha habla de cabeza, embiste. Cuando la derecha habla de cabeza, embiste, y me recuerda la política de confrontación y de desestabilización que hemos vivido por el Partido Popular a lo largo de la legislatura. Porque si no, ¿en qué cabeza cabe que es política con cabeza utilizar un atentado terrorista para cuestionar un resultado electoral? ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza mínimamente racional, que se puede utilizar un proceso de paz, desestabilizar y boicotear el proceso de paz
únicamente para patrimonializar el terrorismo y patrimonializar a las víctimas. ¿En qué cabeza cabe, si no es en esa cabeza que embiste del Partido Popular, que es posible utilizar el debate sobre la diversidad cultural y política en España para enfrentar a comunidades autónomas entre sí y enfrentar a los ciudadanos entre sí? Esa cabeza está muy lejos del pensamiento y está muy cerca de la embestida, muy cerca de la embestida. Y dicen también mano dura del Partido Popular cuando tiene que recurrir a la Constitución de 1812 para encontrar las libertades y los derechos democráticos en nuestro país. Creo que el Partido Popular, más que identificarse con la PEPA, con la Constitución española, se identifica mucho más con Fernando VII, con aquello de que vivan las cadenas. El Partido Popular y la derecha española también utiliza la mano dura en la economía, porque anuncian tempestades, pero no porque quieran que veamos las dificultades de la economía, del empleo, de las hipotecas o de la vivienda. No, no. Hablan de las dificultades de la economía para recetarnos una cura de caballo. La propuesta del ajuste brutal del señor Cañete, que tiene muy claro que esta crisis la van a pagar los de siempre: los trabajadores, los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes. Esa es la política y la receta del Partido Popular. La reforma electoral es, pues, una prioridad democrática, no una prioridad para Izquierda Unida, que es muy importante, porque nosotros somos muy importantes en la vida política del país, sino una prioridad política para el conjunto de la democracia, donde se deben recuperar los principios. Y el principio es un hombre, una mujer, un voto, y en ningún caso que nadie tenga voto censitario, que nadie tenga voto prioritario en relación al resto de las fuerzas políticas. Y en definitiva, la próxima legislatura la queremos también una legislatura de paz. Nosotros no hacemos de la paz un instrumento electoral, ni tampoco de los procesos de paz. Nosotros no empezamos las legislaturas diciendo que somos optimistas y que apostamos por el diálogo y las terminamos transmitiendo pesimismo e ilegalizando partidos. Nosotros somos mucho más serios en materia antiterrorista. Un Estado democrático como el nuestro, un Estado equilibrado y seguro, no un Estado ciclotímico, maníaco, depresivo, como parece que es el nuestro en relación a la política antiterrorista, sabe que frente al terrorismo ha de utilizar todos los mecanismos de la democracia y ninguno más. Y los mecanismos de la democracia son la persecución de los delincuentes y también los puentes políticos a aquellos que quieran volver a la democracia, a aquellos que quieran volver a la libertad. Termino. Empecé con la solidaridad con los trabajadores. Forma parte de nuestro ADN. Termino con la solidaridad internacional, con el internacionalismo. Los que estamos hoy aquí echamos de menos que el Gobierno, después de empezar con arrancada de caballo andaluz, retirando las tropas de Irak, haya terminado la legislatura con parada de asno manchego. Echamos de menos que el Gobierno hubiera mantenido una posición más coherente en materia de política exterior y no que se haya pasado la segunda parte de la legislatura pidiéndole perdón a George Bush por haber retirado las tropas de Irak. Si de nosotros depende, influiremos para que se retiren también las tropas de Afganistán, que se retiren de Afganistán. Si de nosotros depende, revisaremos los acuerdos
con los Estados Unidos y las bases militares dicen que de utilización conjunta, pero yo hasta ahora solamente voy a utilizar esas bases a los Estados Unidos y también vetaremos cualquier nueva base en Zaragoza. No aceptamos ninguna base en Zaragoza.